El verano de 1896 pesaba sobre Sevilla como una tela gruesa y sofocante. Dentro de la casa solariega de los Montoya, cerca de la catedral, el aire era sofocante, casi inmóvil, impregnando los fríos patios y pasillos de baldosas donde los pasos de la servidumbre apenas se oían. Fue allí, al mediodía, cuando Ana Beltrán cruzó el salón principal cargando solo una pequeña maleta de cuero oscuro, con las manos firmes y el rostro demasiado pálido para el calor. Ante ella, inmóviles como estatuas, estaban dos familiares observando sin intervenir, como si la escena ya hubiera terminado antes de comenzar. El gesto que rompió el silencio fue simple y definitivo. Don Rafael Montoya extendió un sobre sellado con el sello familiar, evitando el contacto visual. «Es por el bien de todos», dijo en voz baja, como si la frase pudiera borrar lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde donde la veas. Seguimos. Don Rafael se mantenía erguido, impecable con su traje oscuro, a pesar del discreto sudor que le manchaba el cuello. A sus 42 años, se había acostumbrado a tomar decisiones difíciles con la misma precisión con la que dirigía negociaciones legales y alianzas políticas. En aquella espaciosa habitación, decorada con muebles antiguos y retratos de antepasados, parecía más pequeño de lo habitual, no en postura, sino en presencia humana. Ana, frente a él, lucía un sencillo y ligero vestido de algodón, adecuado para el calor, sin adornos, sin joyas, sin ningún símbolo de pertenencia. Aún así, fue ella quien sostuvo su mirada, mientras él apartaba la suya hacia el frío suelo. Los sirvientes, alineados contra la pared, fingieron no ver, cumpliendo la regla no escrita de aquella casa. Nada que amenazara el honor debía reconocerse como real. Todo el ambiente conspiraba para silenciarla. Afuera pasaban carruajes, los vendedores lanzaban ofertas a gritos, y la ciudad seguía su curso irregular, ajena a lo que sucedía tras aquellos gruesos muros. Dentro, cada detalle reforzaba la moderación. El reloj de pared marcando las horas con un sonido seco, el ligero balanceo de las pesadas cortinas, el olor a cera en el suelo recién pulido. Ana respiró hondo antes de hablar, pero no pidió explicaciones ni rogó que lo reconsideraran. Comprendió en ese momento que la decisión ya se había tomado en reuniones a las que nunca había sido invitada. Su destitución no fue un castigo explícito, sino una prevención silenciosa, una forma elegante de eliminar un riesgo para la reputación que don Rafael se había forjado durante más de 20 años. Mientras Ana daba el primer paso hacia la puerta, don Rafael volvió a hablar, casi en un susurro, ofreciéndole ayuda financiera y una recomendación respetable en otra ciudad. Ella se detuvo, se giró lentamente y se negó con un simple movimiento de cabeza. No hubo lágrimas, solo una firmeza contenida que desvió la carga emocional de la escena. «Solo necesitaba que me lo dijeran», dijo en voz baja, refiriéndose a su decisión. Al cruzar el umbral de la casa, Ana dejó atrás no solo un trabajo, sino toda una existencia oculta. Don Rafael permaneció donde estaba, rodeado de honor, dándose cuenta demasiado tarde de que el silencio que había elegido para protegerse acababa de destruir irreversiblemente a alguien. La decisión tomada ese verano no fue improvisada. Don Rafael Montoya había crecido aprendiendo que la reputación era un activo, algo más valioso que las tierras o las herencias. A los 19 años, siendo aún estudiante de Derecho en Salamanca, presenció la ruina pública de un tío lejano, distanciado de la familia tras un romance considerado inapropiado. Rumores, miradas de reojo y el rechazo silencioso de invitaciones fueron suficientes para que aquel hombre desapareciera de la vida social en menos de un año.
Asimiló la lección sin rechistar. Los sentimientos no protegen a nadie, pero la disciplina sí. De vuelta en Sevilla, don Rafael forjó su propio camino, basándose en este aprendizaje. A los 42 años, había acumulado prestigio, clientes influyentes y promesas de un sólido futuro político. Sin embargo, el precio de este ascenso fue una soledad cuidadosamente disimulada. Sus días eran organizados, predecibles, carentes de espontaneidad emocional. La presencia de Ana, discreta y constante, se había infiltrado en esa rutina cotidiana sin estridencias, ofreciendo escucha, inteligencia y un cariño que no necesitaba espectáculo. Ana Beltrán había llegado a casa de los Montoya 8 años antes, recomendada por un sacerdote local tras la muerte de su último pariente. Sin dote, apellido prominente ni protección masculina, aprendió desde muy joven que su supervivencia dependía de una conducta impecable. Como dama de compañía de la madre de don Rafael, ocupaba un lugar invisible pero indispensable. Organizaba la correspondencia, acompañaba las lecturas y gestionaba los pequeños detalles domésticos con silenciosa precisión. Siempre vestía con sobriedad, evitando llamar la atención, pero su presencia se notaba en los detalles: libros correctamente catalogados, horarios respetados, conversaciones mantenidas con inteligencia contenida. Con don Rafael, el vínculo surgía de largas noches en la biblioteca, discutiendo textos legales y filosofía moral, siempre en voz baja, siempre fuera de la vista. No había promesas explícitas ni grandes declaraciones. El afecto se basaba en la confianza y la rara sensación de ser vista sin ser juzgada. Para Ana, ese vínculo no representaba un ascenso social, sino dignidad emocional, algo que nunca imaginó que le arrebatarían sin siquiera ser nombrada. Con el paso de los meses, la relación entre don Rafael y Ana se profundizó sin llegar a hacerse pública. En los estrechos pasillos de la casa solariega, una mirada rápida bastaba para que ambos comprendieran lo que no se podía decir. Don Rafael, acostumbrado a ser escuchado y respetado, encontró en Ana una interlocutora que no lo temía ni lo idolatraba. Ella cuestionaba con cuidado e inteligencia las certezas morales que él defendía en público. En las noches sofocantes, sentado a la mesa de la biblioteca, él hablaba de proyectos políticos, de la necesidad de preservar el orden social, mientras Ana escuchaba en atento silencio. Cuando ella discrepaba, lo hacía con palabras mesuradas, recordando siempre que una moral que excluye nunca es neutral. Don Rafael reaccionaba con incomodidad, pero también con curiosidad. Por primera vez, alguien perforaba la armadura que había construido desde su juventud. Este vínculo, aunque silencioso, se convirtió en un refugio emocional para ambos. Aún así, mantenía la convicción de que todo debía permanecer oculto, no por falta de sentimiento, sino por miedo a repetir la historia del tío, miedo a poner en peligro las alianzas, miedo a perder el control sobre la propia narrativa pública. Para Ana, la relación conllevaba riesgos que ella comprendía mejor que él. Cada gesto debía ser calculado, cada estancia prolongada en la biblioteca estaba precedida de ansiedad. Sabía que, en aquella sociedad, un solo comentario malicioso bastaba para destruir a una mujer sin apellido. Aún así, decidió quedarse. No por ingenuidad, sino porque creía que el afecto que compartían era ético, basado en el respeto mutuo y no en el abuso de poder. Ana nunca pidió promesas ni garantías. Su esperanza era silenciosa y contenida, sostenida por la idea de que don Rafael, un hombre culto y moralmente riguroso, sería capaz de tomar decisiones difíciles cuando el momento lo exigiera. Esta creencia, sin embargo, empezó a desmoronarse cuando surgieron los primeros rumores. Un sirviente,
Comentó haber visto una luz encendida en la biblioteca después de medianoche. Un visitante insinuó haber visto a Ana salir corriendo por el pasillo lateral. Pequeñas pistas que, sumadas, despertaron la vigilancia de la familia. Ana notó el cambio en el ambiente incluso antes de cualquier confrontación directa. Miradas más largas, silencios más densos, puertas cerradas con más cuidado. Ella comprendió que el espacio que ocupaba estaba a punto de desaparecer. La presión de la familia Montoya se manifestó meticulosamente, casi administrativamente. No hubo gritos ni acusaciones directas, solo reuniones a puerta cerrada y frases cuidadosamente formuladas sobre la prudencia y el futuro. Don Rafael fue citado a una reunión con 2 tíos y un aliado político de la familia, un hombre experimentado que ya había ocupado importantes cargos públicos. El mensaje se transmitió con calculada claridad. Su imagen comenzaba a ser observada con excesiva atención, y cualquier sombra podría comprometer no solo su carrera, sino también las alianzas forjadas durante décadas. Nadie mencionó el nombre de Ana. La trataron como una circunstancia, no como una persona. Don Rafael escuchó en silencio, con el mismo autocontrol que siempre había empleado en audiencias difíciles. Al salir de aquella sala, cargaba con la incómoda sensación de enfrentarse a una decisión que siempre había evitado tomar. En lugar de cuestionar la lógica presentada, comenzó a racionalizar. Se dijo a sí mismo que distanciarse de Ana era un acto de protección, que le ahorraría un cruel escándalo público. Esta justificación se convirtió en el escudo psicológico que le permitió actuar sin enfrentarse a su propia cobardía. Ana sintió el impacto de esta decisión incluso antes de ser informada. La madre de don Rafael, que hasta entonces se había mostrado cordial, comenzó a tratarla con distante formalidad. Le quitaron algunas tareas sin explicación, y otras criadas comenzaron a evitarla, temiendo una asociación indeseada. El aislamiento fue silencioso, pero efectivo. Cuando finalmente la llamaron a la oficina de la casa y le informaron que había recibido una excelente recomendación para trabajar en otra ciudad, Ana comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. No había margen para la negociación. La oferta llegó con cifras exactas, fechas definidas e instrucciones prácticas, como si su vida pudiera reorganizarse en un documento. Lo que más le dolió no fue la partida en sí, sino darse cuenta de que nadie le había preguntado qué quería. Esa noche, sola en su habitación, Ana sintió el verdadero peso de la vulnerabilidad. Sin familia, sin protección social, a punto de ser desplazada lejos de todo lo que conocía, luchó por no confundir la dignidad con la resignación. Decidió, en silencio, que no mendigaría. Si tenía que irse, lo haría entera, preservando al menos su propia conciencia. El último encuentro entre don Rafael y Ana tuvo lugar en la biblioteca, el mismo espacio donde se había forjado su vínculo. Las altas estanterías filtraban el calor y la luz del atardecer se filtraba oblicuamente por las estrechas ventanas. Don Rafael llegó con el rostro rígido, con el discurso ensayado mentalmente desde la reunión familiar. Habló de necesidad, de prudencia, de futuro. Dijo que la decisión no disminuía sus sentimientos y que seguiría asegurando su seguridad económica a distancia. Mientras hablaba, Ana permaneció sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, escuchando cada palabra sin interrupción. Cuando terminó, el silencio se prolongó durante unos incómodos segundos. Entonces, en voz baja y firme, rechazó cualquier compensación económica. Explicó que la ayuda no sustituía el reconocimiento y que lo que más le dolía no era la partida, sino su intento de convertir una decisión personal en una fatalidad inevitable. «Fuiste tú quien decidió», dijo, sin acusar, solo observar. Esa frase hirió a don Rafael con más fuerza que cualquier reproche. Por primera vez,
comprendió que no estaba protegiendo a nadie más que a sí mismo. Tras la marcha de Ana, la rutina doméstica volvió a su aparente normalidad. Los rumores cesaron rápidamente, reemplazados por nuevos temas que acaparaban la curiosidad sevillana. Don Rafael continuó avanzando en su carrera, consolidando alianzas y expandiendo su influencia. Exteriormente nada parecía haberse perdido. Sin embargo, en su interior, una persistente inquietud se instaló. Evitaba la biblioteca, se sentía observado por sus propios pensamientos y justificaba constantemente su decisión. Se convencía de que Ana tendría mejores oportunidades lejos, de que el silencio impuesto era un precio necesario para la estabilidad. Aún así, en las noches más largas, el recuerdo de su mirada serena pero herida regresaba con una claridad inquietante. Para Ana, adaptarse a la nueva ciudad fue arduo. Las puertas se cerraban discretamente y las recomendaciones rara vez surtían un efecto inmediato. Aún así, se negó a hacerse la víctima. Se rehizo poco a poco, apoyándose en la convicción de que no se había equivocado al exigir, al menos, la verdad. El vínculo entre ellos no se quebró en el escándalo, sino en la ausencia, una ausencia que comenzaba a pasarles factura emocional a ambos. Los años siguientes consolidaron la distancia como norma. Don Rafael comenzó a ocupar puestos cada vez más visibles, participando en consejos, redactando dictámenes que circulaban entre familias influyentes y siendo citado como ejemplo de integridad. En público, su imagen era impecable. En privado, se había vuelto aún más rígido consigo mismo. Cualquier impulso emocional era reprimido con exceso de trabajo y compromisos formales. Sus amigos cercanos notaron su creciente frialdad, pero la atribuyeron al peso de las responsabilidades. Él mismo aceptó esta explicación, aunque sabía que había dejado algo esencial atrás. En los raros momentos de introspección, recordaba a Ana no como una amante secreta, sino como un espejo moral. Era ella quien le había devuelto preguntas que él nunca había respondido. Para evitar esta confrontación interna, don Rafael comenzó a reforzar públicamente discursos sobre el honor y el sacrificio personal, como si repetir estas ideas pudiera absolver decisiones pasadas. Cada conquista política venía acompañada de una paradójica sensación de victoria y derrota, difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Ana, por su parte, se enfrentó a la realidad concreta de la exclusión social. En ciudades más pequeñas, su condición de soltera despertaba sospechas. Algunos colegios rechazaban su solicitud sin explicaciones formales. Otros exigían referencias adicionales que no poseía. Aún así, su educación y disciplina finalmente le abrieron un hueco en un pequeño instituto femenino mantenido con modestas donaciones. Allí comenzó como asistente, organizando clases y asesorando a jóvenes en situaciones similares a la suya. Poco a poco se ganó el respeto no por su estatus, sino por su competencia y constancia. El trabajo le devolvió un sentido de utilidad y pertenencia que no dependía de la aprobación aristocrática. Aunque llevaba la marca de la ruptura, Ana se negaba a albergar resentimiento. Su lucha interna consistía en preservar su propia identidad sin verse reducida al papel de una mujer descartada. Al enseñar a esas jóvenes, se dio cuenta de que su historia no había terminado en el silencio impuesto de Sevilla. Aún así, el recuerdo de don Rafael permanecía como una discreta cicatriz, recordándole el precio pagado por un amor que nunca se atrevió a existir plenamente. Al acercarse la década a su fin, don Rafael empezó a ser invitado a hablar en eventos públicos sobre valores familiares y estabilidad social. Sus palabras eran precisas, cuidadosamente elaboradas para reforzar la imagen de un hombre íntegro y confiable. En salones iluminados por candelabros, ante un público compuesto por hombres influyentes y esposas silenciosas,
Habló de responsabilidad moral, orden y sacrificio individual por el bien común. Cada aplauso sonaba como una confirmación externa de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, hubo momentos en que la retórica le pareció hueca. De regreso a casa, recorrió pasillos inmaculados que ahora parecían más amplios y fríos. No lo esperaban ninguna conversación espontánea, ninguna mirada inquisitiva. La soledad era solo superficialmente cómoda. Don Rafael comenzaba a comprender que proteger su propia reputación había requerido más que el silencio de los demás. Había requerido la amputación de una parte sensible de sí mismo. Este reconocimiento, sin embargo, seguía siendo incompleto, pues aún se negaba a afrontar plenamente las consecuencias humanas de la decisión que había tomado años atrás. Mientras tanto, el pequeño instituto donde trabajaba Ana tomaba forma y adquiría identidad. Con recursos limitados, contribuía a estructurar clases prácticas y lecturas que fomentaban la autonomía y el pensamiento crítico en jóvenes sin dote ni protección familiar. El ambiente era sencillo pero digno, sostenido por el esfuerzo colectivo y la disciplina. Ana no hablaba de su pasado sevillano, pero sus decisiones reflejaban su experiencia vivida. Animaba a sus alumnas a reconocer sus deseos y límites, enseñándoles que el silencio impuesto nunca es una virtud. A sus 30 y pocos años, había reconstruido una vida funcional, marcada por el respeto local y una modesta estabilidad. Aún así, en las noches más tranquilas, sentía la ausencia de algo que nunca había vivido plenamente. No era un anhelo romántico, sino la conciencia de una verdad interrumpida. Ana había aprendido a seguir adelante sin rencor, pero también sin ilusiones. La distancia entre ella y don Rafael se había vuelto definitiva, aunque ninguno de los dos comprendía aún del todo el peso histórico y emocional de esta separación. La cúspide de la carrera de don Rafael llegó a principios de la primavera de 1908, cuando fue invitado a hablar en Sevilla sobre el honor público y los valores familiares ante un numeroso público. La sala estaba llena, ventiladores improvisados intentaban mitigar el calor y rostros atentos aguardaban sus palabras. Vestido con impecable sobriedad, subió al podio con la confianza de quien ha dominado su propia narrativa durante años. Habló de tradición, de la importancia de preservar nombres y legados, de decisiones difíciles tomadas en silencio para proteger el bien común. Cada frase estaba construida con precisión legal y moral. Sin embargo, mientras hablaba, un empleado se acercó discretamente y colocó sobre la mesa una carta recién entregada, dirigida a él con una caligrafía familiar. Don Rafael mantuvo la compostura hasta el final, provocando un aplauso contenido. Solo, al regresar a su despacho privado, abrió el sobre. Inmediatamente reconoció la letra de Ana. Las palabras eran directas, sin acusaciones. Le informó que cortaba definitivamente todo vínculo con el pasado, que había reconstruido su vida y deseaba que no cargara con ninguna culpa tardía. No hubo petición ni esperanza de reencuentro, solo despedida. Al terminar la lectura, don Rafael se sentó lentamente. Por primera vez, comprendió que la decisión que había tomado años atrás no había sido temporal, sino irrevocable. No solo había silenciado a Ana ante la sociedad, había perdido a la única persona que lo había confrontado con honestidad. El impacto de esa carta no se expresó en lágrimas ni gestos dramáticos. Fue un colapso interno, silencioso y definitivo. Don Rafael comprendió que ningún logro político podría compensar la ausencia que había decidido imponer. No había redención posible, solo una claridad tardía. Había conquistado el mundo a su manera, pero había perdido algo irrecuperable. Por primera vez no buscó justificaciones, reconoció que había elegido su propia seguridad por encima de la vida de otra persona.
El discurso sobre el honor ahora sonaba cruelmente irónico. Sentado solo, comprendió que la reputación que había defendido exigía la eliminación de alguien a quien había amado conscientemente. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En los días siguientes, don Rafael mantuvo intacta su rutina pública, pero algo había cambiado irreversiblemente. Sus discursos se volvieron más comedidos, menos grandilocuentes. Evitaba ciertos temas, consciente de la hipocresía que conllevaban. La carta de Ana permaneció guardada, releída en momentos de silencio. No había allí consuelo, solo verdad. Don Rafael llegó a comprender que no había sido víctima de las circunstancias, sino agente activo de una decisión moral errónea. Este reconocimiento no lo liberó, solo disipó sus ilusiones. Por primera vez sintió el verdadero peso del silencio que se había impuesto. Ana, distante, desconocía el impacto inmediato de la carta. Para ella, escribir había sido un gesto de cierre, no una provocación. Al expresar su propia despedida, había consolidado la autonomía que le había costado años construir. Continuó su vida con serenidad práctica, consciente de que algunas historias no se resuelven con finales felices, sino con lucidez. El clímax de esa relación no fue un reencuentro, sino la tardía comprensión de un error irreparable. Don Rafael se había transformado no en un héroe redimido, sino en un hombre consciente del coste humano de su ambición. Esta conciencia empezó a atormentarlo como una sombra discreta. Cada gesto público estaba impregnado del recuerdo de Ana, no como una pérdida romántica, sino como un referente moral. Había aprendido, demasiado tarde, que el honor construido sobre el silencio ajeno no es una virtud, sino un miedo socialmente aceptado. Los años siguientes consolidaron la carrera pública de don Rafael sin contratiempos externos. Alcanzó puestos importantes, fue citado en la prensa local y se mantuvo como un referente moral entre las familias tradicionales de Sevilla. La casa solariega permaneció intacta. Los patios continuaron en silencio y la rutina continuó sin escándalos. Sin embargo, la transformación interna fue irreversible. Don Rafael comenzó a vivir rodeado de respeto y completamente desprovisto de intimidad emocional. Las conversaciones se volvieron funcionales, los encuentros sociales predecibles y el silencio, antaño un instrumento de protección, comenzó a acompañarlo como una condena diaria. Comprendió, con incómoda claridad, que no era el mundo quien le había exigido el sacrificio, sino él mismo quien había decidido transferir el coste humano de su reputación a alguien incapaz de defenderse. Ana, alejada del centro político y social, construyó una vida marcada por una dignidad concreta. El Instituto de Windows Mujeres, donde trabajaba, se convirtió en un referente regional, atendiendo a jóvenes de entre 12 y 18 años, muchas de ellas huérfanas o en situación de vulnerabilidad social. Con un presupuesto modesto y una disciplina rigurosa, Ana ayudó a formar generaciones de mujeres capaces de mantener su propia autonomía. Su autoridad residía en la coherencia entre sus palabras y acciones. No buscaba reconocimiento público ni una reparación simbólica. Su superación de la adversidad no fue un espectáculo, sino una continuación. El dolor del pasado permaneció integrado en su historia, no como una herida abierta, sino como un fundamento ético. Había aprendido que existir plenamente era la forma más silenciosa y eficaz de resistencia. Don Rafael nunca intentó reconciliarse. Comprendió que cualquier gesto tardío solo sería un intento de tranquilizar su propia conciencia. Comenzó a cultivar una filosofía íntima, jamás declarada en público. El honor que exige el silencio ajeno no es virtud,
sino miedo bien vestido. Esta comprensión no lo redimió, pero lo iluminó. Siguió defendiendo los valores tradicionales, ahora consciente de sus contradicciones. La vida continuó sin reconciliaciones, sin peticiones de perdón, sin finales cómodos. Solo la permanencia de las decisiones y sus consecuencias. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón, si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza, suscríbete para leer malas. Historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio si ustedes también pantalla en allá bondad humana. En 1912, ya con el pelo canoso, don Rafael viajaba por la campiña andaluza para atender pequeñas citas legales. Al pasar junto a una escuela sencilla, vio a una mujer en el patio guiando a los jóvenes estudiantes con serena firmeza. Reconoció a Ana de inmediato. Ella no lo vio, no se acercó. Observó desde la distancia durante unos minutos y continuó su camino. El silencio que había elegido tantos años atrás finalmente regresó a él, no como un escudo social, sino como una verdad personal irrevocable.